Muy buenas, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Nuevamente aquí con ustedes, me alegra sobremanera poder venir hoy a esta primera parte del programa. Gildardo tiene la palabra en lo que tiene que ver con los 10 minutos iniciales, en el comentario que vamos a hacer de un artículo que escribió recientemente el doctor Diego Guevara sobre la contabilidad bajo principios de contabilidad generalmente aceptados y bajo NIF o bajo NIF para microempresas en el 2014. Y entonces lo que está diciendo es, ¿qué pasará con los libros oficiales? Cuando hablo de NIF en microempresas es norma de información financiera, no norma internacional, porque recuerde que en las microempresas opera el decreto reglamentario 2706. Entonces por eso decimos contabilidad bajo PSGA 2649, bajo NIF, norma internacional de información financiera, o bajo NIF para microempresas, norma de información financiera para microempresas, en el 2014. ¿Qué va a pasar con los libros oficiales? Entonces, para que entremos en contexto de la normatividad legal vigente, hay que estar claro en qué dispone el decreto reglamentario 2784 del 2012. Pues ese lo que hizo fue reglamentar a los preparadores de NIF del grupo 1. Luego vino el decreto reglamentario 2706 del 2012. ¿Y qué hizo? Reglamentario de los preparadores de NIF, pero no NIF, sino NIF para microempresas del grupo 3, o sea, normas de información financiera, no normas internacionales. Y luego viene el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, el 0358 del 2014, el que habla de qué se debe hacer con la coexistencia de la contabilidad bajo los dos parámetros, tanto PSGA 2649, principios de contabilidad generalmente aceptados, y bajo NIF, norma internacional de información financiera, dice durante el periodo de transición, porque recuerde que entre el periodo de transición hay que llevar la contabilidad bajo dos parámetros. Muy bien, vamos a mirar qué dispone entonces, para entender perfectamente este artículo que estamos comentando, el doctor Diego, es qué dispone el artículo 3º del decreto 2784 del 2012, cuando habló de el cronograma de aplicación del marco técnico para los preparadores de información del grupo 1. En su numeral 4 dijo este artículo: periodo de transición, y en nuestro caso ¿cuál es? El 2014, o sea el que está terminando. ¿Qué dijo? El periodo de transición es el año anterior a la aplicación de la NIF, durante el cual hay que llevar contabilidad así: 1, bajo la norma del 2649 y 2650 para todos los efectos legales, y segundo, bajo las normas NIF para la aplicación del decreto 2784, que era el grupo 1, dice será enero a diciembre del 2014. Y le hace una aclaración ahí: esta información no será puesta en conocimiento del público, ni tendrá efectos legales en dicho momento. Mucho cuidado con esto. Ahora bien, en el numeral 5 de ese 2784 decía que los últimos estados financieros, o dice que los últimos estados financieros conforme al 2649 y el 2650 del 93, dice, son los estados financieros con corte a diciembre 31 anterior a la fecha de aplicación. ¿Cuál es esa? Para la aplicación del 2784 dice será diciembre del 2014. Y en lo que tiene que ver con el punto numeral 6, fecha de aplicación, dijo, es aquella a partir de la cual cesa la obligación o la utilización del 2649 y comienza la aplicación de la NIF para todos los efectos. Ahí incluye ¿qué? Contabilidad oficial, libros de comercio, presentación de estados financieros, y dijo, para la aplicación del 2784 será enero del 2015. Igual situación hizo el 2706, óigame bien, igual situación hizo el 2706 en su artículo 3º,
cuando habló, 2706 del 2012, cuando habló del cronograma de aplicación del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. Estamos hablando del grupo 3. Y entonces, ¿qué dijo el numeral cuarto de ese artículo, de ese decreto reglamentario? Periodo de transición, y en nuestro caso también es el 2014. ¿Qué dijo? El periodo de transición es el año en el cual hay que llevar la contabilidad así. 1. Bajo las normas del 2649 para todos los efectos legales. Segundo, bajo los estándares para microempresas para la aplicación del 2706, ¿sí? Que dijo será enero a diciembre del 2014. Esta información no será puesta en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento. Mire que sigue prevaleciendo todo lo que se prepare bajo el 2649 para todos los efectos legales. Igual dijo también en el numeral quinto del 2706. Los últimos estados financieros que se van a preparar de acuerdo con el 2649, el 2650 del 93, ¿cuáles son? Los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la aplicación del 2706 será el 2014. Ahora bien, será diciembre del 2014. En cuanto a la fecha de aplicación, también dijo igual que para el grupo 1. Es aquella a partir de la cual cesa la utilización del 2649 y comienza la aplicación de los nuevos estándares para todos los efectos legales. ¿Y aquí qué incluye? La contabilidad oficial, los libros de comercio y la presentación de los estados financieros. Para la aplicación del 2706, que será enero del 2015. Ahora bien, viene el concepto técnico de la contaduría, el 0358 del 2014, que habla de la coexistencia de la contabilidad bajo dos parámetros, PCGA y NIF, durante el periodo de transición, que ya hemos dicho que dispuso tanto el 2784 como el 2706. ¿Y qué dice él? El Consejo Técnico de la Contaduría. Respondo a una interrogante que han planteado. Mientras coexistan los libros bajo normas locales y NIF, ¿existirán dos libros oficiales? Y responde el Consejo Técnico de la Contaduría. Para las empresas del Grupo 1, en el periodo de transición 2014, los libros oficiales deberán llevarse para todos los efectos legales de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la expedición del 2784, que fue modificado por el 3024 del 2013. ¿Qué dice ahí el Consejo Técnico? Dado que la construcción de la información financiera con base en el nuevo marco técnico normativo para este periodo no será puesta en conocimiento del público, ni tendrá efectos legales en dicho momento. ¿Cuál? Lo que usted estaba haciendo en el periodo de transición. Y en el periodo de aplicación 2015, los libros oficiales deberán llevarse para todos los efectos legales en el nuevo marco técnico normativo. Por eso es que el doctor Diego concluye, primero, solo las operaciones efectuadas bajo los PCGA serán las que se tomen en cuenta para todos los efectos oficiales. Segundo, solo las operaciones y los estados financieros del 2014 que se elaboren siguiendo las normas del 2649 y 2650 del 93 terminarán siendo las únicas que se asentarían en los libros oficiales. Y tercero, aquí sí que es importante, será necesario, dice el doctor Diego, incluir en los libros oficiales un periodo especial entre diciembre de 2014 y enero de 2015. ¿Para qué? Pues para que se muestre la conversión de las cifras de diciembre de 2014 bajo PCGA y enero de 2015 bajo NIF o NIF de microempresas. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el comentario a el editorial que escribió el doctor Diego respecto de cómo se iba a comportar o qué iba a pasar con los libros oficiales con la coexistencia de esas dos contabilidades, sobre todo tratándose de los que se lleva bajo PCGA y bajo NIF, que se está haciendo el periodo de transición ahora en el 2014. Hasta ahí el comentario del día. Muchas gracias por escucharme y hacemos una pausa y los espero en la segunda parte del programa. ¿Dudas sobre contabilidad?
Impuestos, derecho laboral y comercial. Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, nuevamente aquí con ustedes para la segunda parte del programa que tiene que ver con el tema del día. Y el tema del día, de acuerdo a la orientación del CEO de la organización, el doctor Hernando Zuluaga, debe ser un tema que usted necesite a diario en su trabajo. Y qué mejor este tema que traemos para hoy, por cuanto usted, señor empresario, o pequeño empresario, o representante legal de empresas del sector agropecuario, o contador, o revisor fiscal, o auditor externo, o auditor interno, o asesor, o abogado de alguna empresa, persona natural o persona jurídica que esté en el sector agropecuario. Porque el gobierno acaba de publicar o de emitir o de pronunciarse con una serie de medidas para la reactivación de ese sector agropecuario. Y ese es nuestro tema del día. Medidas para la reactivación del sector agropecuario. Incluso esto ha sido objeto de varios artículos que ha escrito el doctor Diego Guevara, que es un editorialista que escribe de forma exclusiva para el portal actualicese.com. Muy bien, el contexto de la normatividad legal vigente es ¿cuál es? Pues precisamente esa ley 1731 del 2014 que acaba de ser expedida por el gobierno, óigame bien, o por el Congreso, y en el cual se establecen primero unas medidas de tipo financiero y que están consagradas en el artículo 24 de esta ley y que ya vamos a mirar, así como también unas medidas de tipo fiscal o tributario y que están contempladas en el artículo 23 de esta ley. Vamos a mirar dentro de estas medidas para reactivar el sector agropecuario, y recuerde que este es uno de los vacíos que está llenando el Estado respecto de lo que le está generando el mayor hueco fiscal, cuando en la promoción o publicidad o convencimiento que está haciendo el gobierno de que se le apruebe la reforma tributaria ahora a finales del 2014, está que él necesita una serie de recursos por alrededor de 12.5 millones de pesos para llenar el hueco fiscal que tiene, y dentro de ese hueco fiscal está el ocasionado por la dejadez del sector agropecuario, por el olvido en que tiene el sector agropecuario. Y aquí no solamente hablo de los cafeteros, de los señores paperos, de todos los productores de caña y todos los que se dedican al sector agropecuario, porque no solamente en el sector agropecuario están los agricultores, sino que están también los ganaderos. Y entonces, y usted ve que eso ha sido objeto de una serie de paros nacionales, que el gobierno les prometió una serie de medidas, y aquí está precisamente el primer paquete en esta ley 1731 del 2014, que les ofrece una serie de medidas de tipo financiero y de tipo fiscal. Vamos a mirar cuáles son las medidas de tipo financiero que les trajo la ley 1731 a todos los del sector agropecuario, pero en lo que tiene que ver con el aspecto meramente financiero, y lo tiene consagrado en el artículo 24 de la ley. ¿Cuál es ese alivio o la medida? Dígame, ¿cuál es ese alivio o cuál es la medida? Sencillamente es que los contribuyentes del sector agropecuario que tengan pendientes, óigame bien, que tengan pendientes obligaciones, que tengan obligaciones pendientes, o sea, deudas pendientes por impuestos nacionales de todo tipo, ya sea impuesto de renta,
retefuente, IVA o impuesto al patrimonio. Ese es básicamente el beneficio, que le ha traído una serie de medidas para los que tienen obligaciones, óigame, para los que tienen obligaciones pendientes por impuestos de renta, de IVA o de retefuente o de impuesto al patrimonio. Por eso le digo que es de tipo financiero, porque mire usted, eso es tributario. No, eso es financiero porque le está aliviando la caja. Y entonces mire usted, y venga, si me trae alivios para los que tenemos obligaciones pendientes, o sea, impuestos por pagar en este momentico y que no ha pagado, o peor aún, que tenga IVAs pendientes o impuestos al patrimonio pendientes, entonces le dice, mire, la primera pregunta que usted le hace, ¿de qué periodos graduables deben ser esos impuestos en mora? Pues sencillamente le dice, de los periodos 2010 hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Este alivio financiero para los que tienen impuestos pendientes de pagar, ¿es para quién? Para los periodos del 2010 hacia atrás. Ahora bien, se preguntará usted, Gildardo, ¿y cuánto tiempo va a durar esa medida? Entonces le dijo la ley 1731 en el artículo 24, ahora en esa ley 17 del 2014, le dice, podrán actuar dentro de los 12 meses siguientes, o sea, hasta julio 30 del 2015. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene plazo de 12 meses, óigame bien, 12 meses para poder utilizar lo que le traiga el gobierno, que ya lo vamos a mirar, si tiene obligaciones pendientes de pagar por impuestos, por retención, por IVA o por impuesto al patrimonio, por impuesto al consumo, cualquier tipo de impuestos que tenga de tipo nacional. Ahora bien, entonces eso le va a durar durante 12 meses, para que no se vaya a dejar coger el tiempo. ¿Cuáles son las posibilidades ofrecidas? Entonces le dice, venga, tiene dos posibilidades. Una, si se efectúa el pago de contado de los impuestos, sanciones e intereses, oigan, si usted efectúa el pago de contado de los impuestos, sanciones e intereses que tiene pendientes, entonces le dice, se les vamos a reducir por cada concepto, oigan, cada concepto, o sea, renta, retención, IVA, impuesto al consumo, impuesto al patrimonio, le dice, se los vamos a reducir por cada concepto y por cada periodo, el año o el mes o el bimestre, le dice, en un 20% del valor de las respectivas sanciones e intereses de mora. Eso es interesante. Ahora bien, le dice la ley, o se preguntará usted, Gildardo, ¿y cuándo yo tengo que hacer el pago? Porque me están diciendo que si pago de contado, le dice, antes de julio 30 de 2015. Luego comience a guardar platica ahora para si tiene esas obligaciones pendientes de pagar. Tiene plazo hasta el 30 de julio del 2015. Para que si paga de contado, usted pueda obtener una ganancia del 20% en los intereses y las sanciones. Ahora bien, ¿qué otra posibilidad se ofrece esa ley? En ese artículo 24 de la ley 1731 del 2014. Es que si usted suscribe un acuerdo de pago, ya no es que pague en efectivo, o sea, que pague de contado, sino que si usted suscribe un acuerdo de pago, o sea, va a la DIAN y se compromete con ellos en un plazo, entonces le dice, si usted suscribe un acuerdo de pago sobre el total de la obligación principal, más los intereses y las sanciones actualizadas, por cada concepto y periodo, ¿qué quiere decir por cada concepto? Por cada impuesto de renta, impuesto de consumo, IVA, retención de la fuente de impuesto al patrimonio. Y por cada periodo, por cada bimestre, por cada mes, en el caso de retención de la fuente, o por cada año. Oiga bien lo que le dicen, si usted suscribe un acuerdo de pago, entonces, por ese total de las obligaciones, a usted le van a reducir por cada concepto y por cada periodo un 50%, óigame bien, un 50% de las respectivas sanciones e intereses de mora causados hasta la fecha del pago. Entonces usted tiene dos posibilidades, o paga de contado y se gana el 20%, o paga o vaya a hacer un acuerdo de pago y se gana el 50%, tanto de los intereses como de las sanciones actualizadas. Entonces es muy importante que usted mida esta situación para que vaya no solamente haciendo un ahorro o pensando si hace un acuerdo de pago de una vez y hasta cuándo tiene plazo. Entonces le dice hasta, oiga bien, ¿cuándo se debe hacer ese acuerdo de pago? Le dice hasta antes del 30 de julio del 2015. Oigan, hasta antes del 30 de julio del 2015. Ahora bien,
¿Por qué? Porque usted hace su acuerdo de pago, pero tiene 12 meses para hacerlo, ir a hacer su acuerdo, poder pagar de aquí hasta julio 30 del 2015. Yo sé que se está haciendo la siguiente pregunta. Hildardo, ¿qué sucede con la acción penal que pesa sobre aquellos contribuyentes, agentes retenedores o responsables cuando el tipo de obligación o deuda que él tiene sea de IVA o de retención en la fuente? Y si se acoge a cualquiera de las dos opciones anteriores, y entonces mire el beneficio que le trae para ustedes, señores del sector agropecuario, es que le extinguen la acción penal. Eso es muy importante porque ya no solamente se libra de intereses, si paga de contado, pues del 20% y de los intereses y de las sanciones. Si suscribe un acuerdo de pago para que pague hasta el 30 de julio del 2015, óigame bien, pues sencillamente ¿qué va a hacer? Que tiene un año para pagar y no solamente le van a dar un plazo para que pague, sino que le extinguen la acción penal, o sea, no aplica la acción penal, porque recuerde que el quedarse con las retenciones y con los IVAs es un delito que está tipificado en la ley como delito. Oigan, es un delito que está tipificado como ¿qué? Como fraude procesal, eso es robo al Estado. Entonces, le están diciendo, adicional a que le doy una gabela de una ganancia de los intereses, las sanciones, y le doy una gabela en el plazo, le voy a dar algo adicional, le voy a extinguir la acción penal. Ahora bien, yo sé que también se puede estar preguntando, Hildardo, ¿qué consecuencia acarrea el que los contribuyentes que se acojan a estas facilidades de pago y luego incurran en mora, óigame bien, porque eso es normal, y luego incurran en mora en el pago de sus impuestos, retenciones en la fuente, tasas y contribuciones dentro de los 2 años siguientes a la fecha del pago realizado, con reducción del valor de los intereses causados y de las sanciones? En otras palabras, me dice Hildardo, ¿qué me pasa si yo después de haber pagado de contado y me gané el 20 de sanciones e intereses, o haber suscrito un acuerdo de pago para entre ahora julio del 2014 y julio del 2015 pagar y ganarme un 50% de las sanciones e intereses? ¿Qué pasa si yo entro en mora? Óigame bien, ¿qué pasa si yo entro en mora por impuestos, retenciones, tasas y contribuciones dentro de los 2 años siguientes a la fecha del pago realizado con reducción de intereses? O sea, julio 30 del 2015. ¿Qué me pasa si yo entro en mora después de esa fecha? 2 años después de esa fecha. Entonces me dice la ley, qué pena con usted, pero ahí sí perderá de manera automática este beneficio. Y óigame bien lo que va a pasar. La DIAN le va a iniciar de manera inmediata el proceso de cobro, o del 20 o del 50 que usted se ganó, según el caso. Tanto de la sanción como de los intereses de mora causados hasta la fecha de pago de la obligación principal, sanciones o intereses. Ahora bien, sé que también se está preguntando, porque yo conozco el sector agropecuario y sé lo difícil que es trabajar en él y su financiación y demás, y lo difícil que le queda tanto al agricultor como al ganadero poderse sostener. Él puede estar diciendo, ¿quiénes no se pueden acoger a este beneficio? Porque usted puede estar en una de estas situaciones que viene. Entonces le dice la ley puntualmente, no se pueden acoger a estas condiciones especiales de pago de la ley 1731 del 2014 los contribuyentes del sector agropecuario que hayan suscrito acuerdos de pago con base a la ley 1066 del 2006, artículo 7, la ley 1175 del 2007, artículo 1, que también fueron medidas en su momento para el sector agropecuario, la ley 1430 del 2010 en su artículo 48, y, óigame bien, que a la entrada en vigencia de la ley 1731 del 2014 se encuentren en mora en el pago de las obligaciones contenidas en los mismos. Ahora bien, si viene la pregunta también, los contribuyentes del sector agropecuario que actualmente hubieran sido admitidos en procesos de reestructuración empresarial, en procesos de liquidación judicial según la ley 1116 del 2006,
en procesos de reestructuración regulados por la Ley 550 del 99 o de la Ley 1066 del 2006 y por los convenios de desempeño, ¿podrán acogerse a este beneficio? La ley le dice, sí podrán acogerse. Mucho cuidado con confundirlo con el anterior, es cuando no se pueden acoger a este beneficio. Dice, es cuando usted ya haya suscrito un acuerdo de pago en esa situación, oiga bien, y usted se encuentra en mora al momento de entrada en vigencia de la ley 1731. ¿Por qué dice? Porque ya lo incumplió ese acuerdo de pago, entonces usted no le va a aplicar. Pero si usted, óigame bien, usted ya fue admitido en un proceso de reestructuración empresarial o en un proceso de liquidación judicial o en un proceso de reestructuración regulado por la ley 550 o en un convenio de desempeño, usted sí puede acogerse. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de tipo tributario? Y están en el artículo 23. Recuerde que el artículo 771-5, que nació con la ley 1430 del 2010 y que se llama medios de pago, le está haciendo una serie de restricciones a los pagos en efectivo que se van a realizar en el 2014, 2015 y siguientes, porque esa ley comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2014, o sea, estamos corriendo en ella. Entonces, lo que le está estableciendo este artículo 23 es lo siguiente, una medida para fortalecer este sector agropecuario, estableciéndole una nueva gradualidad para el sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Y es que le establece allá el parágrafo tercero de la ley 1731 en el artículo 23, tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, oiga bien, la gradualidad prevista en el parágrafo primero del presente artículo se aplicará de la siguiente manera. Recuerda que la gradualidad comenzaba en el primer año, o sea, en el 2014, 2015, 2016. No, a usted, señor, integrante del sector agropecuario, y le dice, no solamente, óigame bien, sector agropecuario, acuícola, pesquero, forestal y agroindustrial, su gradualidad le va a comenzar en el 2016, o sea, para el 2014 y para el 2015 no tiene gradualidad, comienza en el 2016 y esa gradualidad es tal y cual como usted la conocía, que le van a aceptar solamente de lo pagado en efectivo el menor valor entre o el 85% de lo pagado o 100.000 VTs o el 50% de los costos. Pero ¿qué es lo importante de esto? Viene la primera pregunta para usted o que usted estará haciéndose. Gildardo, ¿qué puede pasar con ese 15% entonces si mi gradualidad comienza en el 2016? ¿Qué pasa con el 15% que no me aceptarían en el 2014? Entonces le digo, el porcentaje, le dice la ley, el porcentaje del 15% que no le van a aceptar en el 2014 de esos pagos en efectivo sin reconocimiento fiscal, como costo, como deducción, como pasivo o impuesto descontable, que efectúen los contribuyentes mencionados en ese parágrafo durante el año 2014, oiga bien, le van a tener reconocimiento fiscal en la declaración de renta del 2015. ¿O qué quiere decir? Que lo que le rechazan ahora en el 2014 se lo reconocen en el 2015. Ahora bien, vendría la pregunta de parte suya, Gildardo, ¿esta gradualidad la puede utilizar todo el mundo? Le dice, no, esta gradualidad para usted, señor del sector agropecuario, acuícola, pesquero, forestal o agroindustrial, solamente la pueden presentar o acogerse aquellos que son personas naturales o jurídicas cuyos ingresos brutos a diciembre 31 del año inmediatamente anterior sean inferiores a 92.000 VTs. Estamos hablando de 2.529 millones para el 2014 y 2.630 millones para el 2015. Y pregunta final, ¿qué pasa entonces con la gradualidad en 2015? Pues sencillamente que usted para el año 2015 no tendrá que aplicar ninguna gradualidad. Oiga, en su gradualidad comienza en el 2016. Lo que pierda en el 2015, lo que no le acepten en el 2014, se lo acepta en el 2015. Pero eso sí, usted tiene que estar, para esta gradualidad, estar por debajo de unos ingresos en el año inmediatamente anterior de 92.000 VTs. Muy bien, hasta ahí lo que teníamos para el tema del día y que era muy importante en el sentido de que sé que gran cantidad de nuestros colegas asesoran personas del sector agropecuario, acuícola, pesquero, forestal y agroindustrial. Es la serie de medidas que el gobierno trajo para reactivar ese sector agropecuario con base en la ley 1731 del 2014.
Muchas gracias por permitirme llegar a ustedes, muchas gracias por escucharme, hasta una nueva oportunidad y que Dios le bendiga.